En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado. Buenas tardes, oyentes de Cadena COPE, bienvenidos a El Espejo de la Iglesia en La Rioja. Les habla Santiago Ruiz y a los mandos del sonido nuestro amigo y compañero Chema Jodra. Comenzamos con un repaso a la actualidad más inmediata de la Iglesia en La Rioja y lo hacemos hablando de las intenciones de oración del Papa Francisco en este mes de abril. Francisco contra la pobreza y la desigualdad. Para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación. Me refiero a oponerse activamente a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales. Piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte. No, tienen que ser iguales para todos. Y en algunos lugares, defender la dignidad de las personas puede significar ir a presión, incluso sin juicio, puede significar la calumnia. Cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante. Y continuamos con noticias que nos trae la Conferencia Episcopal, y es que se ha lanzado la campaña Haz Memoria, ya lo hablábamos la semana pasada, esta semana es ya la segunda. Esta campaña Haz Memoria, que junto con los medios de comunicación como Eclesia, 13 y COPE, el objetivo es que se prolongue durante 12 semanas y es hacer visible el trabajo de la Iglesia en diferentes áreas, desde la pastoral o la asistencial a la educativa o misionera. Con el hashtag Haz Memoria se pretende poner en valor el papel de la Iglesia y de los cristianos en el trabajo de la sociedad y la importancia de su aportación al bien común de todos. Entre los temas que desarrollará la campaña, uno cada semana, como decimos, están la religiosidad y piedad popular, el valor de las romerías y las tradiciones, el apoyo a la familia y la vida, la actividad caritativa de la Iglesia y su atención a personas vulnerables. La Diócesis de Calahorra y la Calzada de Logroño participa como productor y difusor de esta campaña y ha realizado distintos reportajes que se van publicando cada semana en las redes sociales. Esta semana vamos a hablar de la actividad educativa. La familia es el primer lugar donde se enseña a vivir y a convivir. Son los padres los protagonistas de la educación de los hijos, pues son los responsables y, sin duda, quienes más interesados están en su completo desarrollo. Muchas instituciones y profesionales ayudan a los padres en esta labor, que es esencial para construir la sociedad y el bien común. La Iglesia está también implicada en la enseñanza y la educación de los hijos. Desde hace siglos, muchas congregaciones religiosas han desarrollado una intensa labor educativa, incluso antes de que lo hicieran otras instituciones públicas. Hace 800 años, la Iglesia creaba una universidad en Salamanca, que hizo una gran contribución a la concepción sobre los derechos humanos en el mundo. Además, muchas congregaciones religiosas se encargaron de la educación de niños y jóvenes: jesuitas, maristas, salesianos, hijas de la caridad y tantos seminarios en España. Hoy en día, distintas instituciones de la Iglesia son responsables en España de más de 2.500 colegios de inspiración católica y 15 universidades, en las que participan más de 1,5 millones de alumnos. El humanismo cristiano inspira la educación que hace la Iglesia, que tiene como centro a la persona y como modelo a Jesús. También, como parte de su labor educativa, la Iglesia ofrece a más de 3 millones de alumnos que lo solicitan clases de religión católica a través de profesores cualificados y de gran calidad. Y seguimos con más noticias, esta vez una actividad. La Pastoral Familiar de La Rioja ha organizado para el próximo sábado 24 de abril el primer taller formativo para novios jóvenes bajo el título Comunicarse mejor, amar mejor. Comenzará a las 10:30 de la mañana en las oficinas diocesanas y los requisitos son
Ir en pareja, tener entre 17 y 23 años y querer vivir el noviazgo desde el Evangelio. El taller es completamente gratuito. Javier Ferrer es el delegado de Familia y Vida. Uno de los objetivos que propone el Papa en el año Familia Amoris Laetitia, que ha inaugurado el pasado día de San José, indica concienciar a los jóvenes de la importancia de la formación en la verdad del amor y el don de sí mismos, con iniciativas dedicadas a ellos. Los secretariados diocesanos de Juventud y de Familia y Vida hemos organizado el primer taller formativo para novios jóvenes. El tema que vamos a tratar, comunicarse mejor, amar mejor, permitirá a los asistentes vivir el noviazgo con alegría y esperanza en el futuro. Será un taller práctico y participativo. Son pocos los requisitos que se necesitan para participar. Ir en pareja, tener entre 17 y 23 años y querer vivir el noviazgo desde el Evangelio. Será el día 24 de abril, sábado, de 10 a 13 horas, en los salones de las oficinas diocesanas en la calle Obispo Fidel García 2 y será presencial. Guardaremos todas las medidas de seguridad establecidas. Para inscribirte puedes entrar en la página web de la diócesis, pinchar en el cartel anunciador y rellenar la inscripción. También puedes hacerlo poniéndote en contacto con Fernando, de Juventud, 626-613-324 y con Javier, de Familia, 660-960-605. Ánimo y participar, merecerá la pena. Secretariados de Juventud y de Familia y Vida. Pues ahí está la información de ese taller formativo, el primer taller formativo para novios jóvenes, comunicarse mejor, amar mejor, organizado por la Pastoral Familiar y la Juvenil, que tendrá lugar ese sábado 24 de abril. Pero ahora vamos a entrar en profundidad, en materia ya, con un nuevo evento que se va a realizar mañana mismo, sábado 17 de abril, con el lema Id a Galilea y allí le veréis. Una cita bíblica de Marcos 16, 1-7, que lleva el nombre de este retiro de Pascua para laicos, que, como decimos, se celebra mañana, sábado 17 de abril, aquí en La Rioja, en formato semipresencial de 10:30 a 1:30, y que contará con la presencia, con las palabras, las reflexiones de nuestra invitada de hoy en los micrófonos de COPE Rioja. Ella es la presidenta nacional del Foro de Laicos, Dolores García Pi. Buenas tardes, Dolores. Hola, buenas tardes. Bueno, yo a Dolores tengo el placer de conocerla, aunque hemos coincidido en muchos eventos. La conocí en diciembre en la Catedral de la Almudena, gracias a la entrega de la Luz de la Paz de Belén, que organiza el Movimiento Scout Católico, que tengo el orgullo de presidir, y que ella, como presidenta nacional del Foro de Laicos, vino a acompañarnos y yo creo que ahí pudimos conocernos, aunque también coincidimos en ese Congreso de Laicos, Dolores, ¿a que sí? Sí. Bueno, sí, Santi, una alegría escucharte también ahora. Sí, antes que nada, ¿qué tal estás? ¿Cómo llevamos esta crisis sanitaria tan pesada y larga que se nos está haciendo? Sí, la verdad es que el otro día estaba en Madrid. Yo vivo en los alrededores de Madrid, no en Madrid capital, pero me parecía de pronto como todo de nuevo un sueño, ¿no? O sea, parece que ha pasado mucho tiempo y al mismo tiempo es tan poco, y las situaciones son tan complicadas que a veces te preguntas cuándo terminará, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí estamos. Yo creo que con esa mirada que tenemos que tener como cristianos de no dejarnos vencer por la desesperanza, sino ser grandes portadores de esperanza, ¿no? Así es. Dolores, entrando en materia, hablamos del retiro de Pascua para laicos. ¿En torno a qué tema va a girar tu ponencia? Bueno, la verdad es que es muy sugerente el título, ya lo has dicho tú, el id a Galilea, allí le veréis, ¿no? Porque se une mucho también al proceso que como diócesis estáis llevando adelante, ¿no? La misión diocesana, ¿no? Que tiene este id a todo el mundo y proclamad el Evangelio. Y bueno, pues hay una confluencia con este mandato en este id, ¿no? Estar en salida, estar en movimiento. Yo creo que eso es algo, bueno, pues que quiero también subrayar en las reflexiones que yo estoy preparando. Y después mi reflexión gira quizás sobre la palabra Galilea, porque la Galilea como aquel lugar
en el que los discípulos tuvieron su primer encuentro, recibieron la primera llamada de parte de Jesús y dejaron todo y le siguieron. Bueno, pues ahí Jesús nos vuelve a llamar para que dejemos todo y le sigamos. Después también Galilea como el lugar de la cotidianidad, donde Jesús pasó más años de su vida, donde vivió en familia, trabajó, donde nació la primera comunidad. Bueno, es una llamada también a vivir esta cotidianidad en clave pascual. Y por último, Galilea como el lugar de fuera de lo sagrado, alejado de Jerusalén, que representa pues la parte más, lo sagrado, el templo, mientras que Galilea es la periferia. Bueno, el Papa nos está llamando y nos está invitando continuamente a salir, a ir a las periferias, a encontrar a aquellos que son excluidos, que no son considerados. Bueno, ahí tenemos otra clave de lectura y bueno, sobre esos 3 pilares va a girar mis reflexiones de mañana. La verdad es que lo tenía apuntado aquí como una de las preguntas, has dado en el clavo, ¿no? Cuando a mí me pasaban el cartel y veía ese lema, id a Galilea y allí le veréis, lo primero que se me venía a la mente era ese id, ¿no? Esa palabra que llevamos ya muchos años aquí en La Rioja, que significa mucho, porque nuestro querido ya arzobispo de Zaragoza, don Carlos Escribano, pues comenzó aquí esa misión diocesana que has comentado y le puso por nombre Euntes, que significa eso, que significa id. Y entiendo que es una nueva invitación a los laicos para salir de nuevo, para volver a hacer iglesia en salida. Tú has tocado ahora mismo esos 3 puntos que tenemos en la misión diocesana, ¿no? Que tenemos que salir a pescar. Yo creo que tenemos que salir porque tenemos un gran tesoro. Y quizás lo que tenemos es que estar mucho más convencidos, lo digo en primera persona, tengo que estar mucho más convencida de que el tesoro que tengo y que he recibido no es para mí únicamente, sino que lo tengo para regalarlo a las personas, a mis hermanos, pero también a quien encuentro pues en los ámbitos en los que cotidianamente me muevo, no sé, en el trabajo, los vecinos, ¿no? Yo creo que ahí hay una clave que yo quisiera en primera persona ponerla en práctica, porque también primero es el mandato en sentido positivo, no en sentido obligatorio, o sea, como que lo hemos recibido del Señor, pero después también, bueno, pues que creo que es una clave en la situación social en la que nos encontramos con tanto, bueno, no solo la pandemia y sobre todo la pandemia, de dolor, de sufrimiento, de inseguridad a tantos niveles, de polarización. Y bueno, ahí nosotros tenemos una clave que es que Jesucristo ha resucitado, que puede ser luz y paz y alegría para nosotros y para todos. Y estamos obligados, en el buen sentido de la palabra, a testimoniarlo. Estamos hablando con Dolores García Pi, presidenta del Foro de Laicos, que nos está presentando ese retiro. Id a Galilea y allí le veréis, un retiro de Pascua dirigido a todos los laicos que se celebrará mañana sábado a las 10:30 en formato semipresencial. Se podrá seguir desde las oficinas diocesanas, el que quiera hacerlo presencial. Un mensaje a todos los oyentes que van a participar en ese retiro. ¿Cómo tienen que presentarse en ese retiro? ¿De qué manera? Interiormente hablando. ¿Cómo tienen que acudir a ese retiro? Con el espíritu, me imagino que muy abierto y con la mente muy abierta, ¿no? Pero también con una cierta calma, ¿no? Y dejándose un poco llevar. Sí, yo creo que la verdadera, una de las claves como de nosotros cristianos, nuestra actitud debe ser siempre estar abiertos a la escucha y a la acogida, a la escucha del otro, del hermano, y la escucha del otro con mayúscula, del espíritu. Yo creo que yo creo que debe ser la clave también en estos momentos, que también son como de pausa, ¿no? Que son tan necesarios entonces, pues ir también con la tranquilidad de que, bueno, que Jesús quizás nos quiere decir algo,
en estos momentos que vamos, en estas horas que compartiremos. Pues ahí animamos a todos los riojanos y los no riojanos que pueden entrar en nuestra página web de la diócesis e inscribirse en este retiro, que como decimos es semipresencial y pueden seguirlo. Voy a aprovechar que te tengo aquí. Vamos a hacer en este retiro, vas a hacer mención, como has comentado, a varios capítulos que se están trabajando o que se han trabajado en aquel Congreso de Laicos celebrado en febrero del 2020. Fíjate que parece que ha pasado muchísimo más tiempo. Yo, vamos, lo hemos comentado, estuve en aquel congreso, no había pandemia. Se hablaba ya de la COVID, pero no estábamos ni afectados ni tan informados de lo que se venía, ¿no? Yo reconozco que me puse malo la semana siguiente del congreso. Yo no sé si era COVID o no COVID, pero sí que es verdad que muchos riojanos estuvimos malos de los congresistas. Pero bueno, ya nos dijeron que no fue COVID. Pero vamos, yo me acuerdo que de esa ponencia final maravillosa comentada por mi compañera Ana Medina y por Monseñor Toni Badel, que hicieron una dinámica de sembrar en algunas de las sillas colocadas en el Congreso. Yo no sé, Dolores, como presidenta del Foro de Laicos y también como una de las organizadoras de aquel Congreso, están surgiendo cositas interesantes de aquel fin de semana que seguramente nos puedas comentar que se sembró, ¿no? Y están creciendo algo. Pues sinceramente el recuerdo solo del Congreso es siempre muy emocionante, debo reconocerlo. O sea, yo ahora has recordado el momento de la ponencia final y cuando iban apareciendo aquellas semillitas debajo de las sillas de algunos de los congresistas y recuerdo que lo viví con mucha emoción porque había sido muy, o sea, quizás por la fuerte experiencia de sinodalidad, que era una de las claves de este proceso, pero que es una experiencia que hemos vivido en primera persona en estos ya 2 años o casi 3 desde que se empezó el proceso, ¿no? Bueno, después de eso y casi de forma profética el Papa en el mensaje, no sé si recuerdas, Santi, en el mensaje que nos mandó a los congresistas, hablaba que nos tocaba escribir una página en blanco. Y yo después, pensándolo meses después, me pasaba por la cabeza esta frase, esa expresión, la página en blanco, porque ninguno evidentemente teníamos idea de lo que nos venía encima, ¿no? Y yo creo que ha habido en este año y poco como una doble vertiente en el postcongreso. Quizás por un lado el programa el programa que habíamos pensado pues no se ha podido cumplir, ¿vale? Claro. Pero eso no quita que como laicos nos hemos puesto a vivir con una creatividad y con un empeño muy distinto bastantes de las líneas y de los itinerarios que se habían marcado en el Congreso. O sea, si yo pienso en el acompañamiento, pues cuántas experiencias, cuántos testimonios hay en este periodo, en estos meses de pandemia, de acompañamiento a quien está solo, a quien no ha podido salir de casa, y con cuántos medios y con cuánta creatividad. Si pienso a la presencia en la vida pública, pues cuánta voz han cogido, quizás todavía hay que hacer más, ¿vale? Sí. Pero cuánta voz se han dado para determinadas situaciones que vivíamos, o cuántas acciones de solidaridad, de respuesta, sobre todo a nivel económico, que con una generosidad increíble, ¿no? Eso por un lado, eso es una vertiente. Después otra vertiente ha sido, quizás podríamos decirlo más como institucional, o sea, había algunas actividades o iniciativas que estaban programadas después del Congreso, sí, que con un retardo de algunos meses, pero que se pusieron en marcha, como fue pues el configurar una guía de trabajo del postcongreso que recogía el trabajo de los 160 grupos de reflexión que hubo durante el Congreso.
La tengo aquí delante, la guía de trabajo para el postcongreso de laicos titulada Hacia un renovado Pentecostés. Los oyentes de COPE no lo podrán ver, pero como estamos emitiendo también el programa a través de nuestro YouTube y Facebook de Iglesia en La Rioja, yo invito a que todo el mundo intente hacerse con una guía de trabajo que estás comentando ahora, porque todo lo que nos estás contando está recogido aquí, todo lo que se habló en el Congreso por los laicos, al fin y al cabo. Sí, y yo recuerdo que cuando empezamos a retomar el trabajo para confeccionar esta guía, quizás un poco bajo shock por la situación de la pandemia, sí. Porque era, pues, no sé, era abril del año pasado, sentimos fuertemente que teníamos que tener una mirada, o sea, que el Señor nos invitaba a que estas reflexiones del Congreso las miráramos con la situación que nos tocaba vivir. Por eso también hay una parte como de marco de marco social, quiero decir, porque entendíamos que no es que la situación era distinta y que teníamos que encarnarlo en lo que era el hoy de nuestra vida, ¿no? Eso por un lado. Después otra iniciativa que se ha puesto en marcha que se constituyó en diciembre pasado fue un consejo asesor de laicos de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida, que era uno de los frutos del Congreso y que el objetivo fundamental de este grupo de personas que hemos empezado a reunirnos con periodicidad, pues su objetivo primordial es articular e impulsar los trabajos del poscongreso. O sea, hemos empezado un proceso de reflexión compartida, de discernimiento comunitario, para entender juntos cómo cumplir esta misión que se nos ha encomendado. Bueno, y estamos ahí en ello. Con ilusión. Es muy interesante. Qué ganas de que acabe la pandemia para pisar el acelerador. Sí, de verdad. Porque hay tantas y tantas ideas. Sí. Antes de despedirnos, Dolores, muy brevemente, me gustaría que contaras a todos los oyentes de COPE Rioja qué es el Foro de Laicos que presides. A ver, el Foro de Laicos es una entidad, bueno, más que una entidad, un espacio, un espacio de confluencia entre distintas movimientos y asociaciones laicales que tienen una índole y una identidad muy distinta. O sea, es un ejemplo de la riqueza de los carismas que el Espíritu Santo regala a la Iglesia y, de consecuencia, a la sociedad. Y entonces, bueno, pues por decir, somos 48 movimientos, en un abanico muy grande, sí. en el que bueno, yo a menudo me gusta recordar algo que sucedió al inicio de cuando empecé este servicio, y es que uno de tus compañeros periodistas me preguntó pues cuál era el empeño y cuál era la ventaja que se tenía formando parte del Foro de Laicos. Sí. Y yo le respondí que era el mismo, el empeño y la ventaja era el mismo, que se llamaba comunión. Y es este esfuerzo de vivir la espiritualidad de comunión que nos hace reconocer la riqueza de los distintos carismas, el don que son, y por lo tanto nos hace ver que, bueno, pues yo descubro pues el amor a María de unos o la fidelidad al Evangelio de otros o pues el trabajo por la justicia de otra entidad. O sea, todo eso me ayuda y nos ayuda a formarnos como laicos y estar más implicados también a nivel social y a nivel, o sea, como en la misión, o sea, a ser más corresponsables de la misión, de la Iglesia en el mundo. Pues queda claro. Muchísimas gracias, Dolores García Pi, presidenta del Foro de Laicos. Nos vemos el sábado, el sábado porque un servidor va a estar ahí en ese retiro de Pascua. Id a Galilea y allí le veréis. Muchísimas gracias por todo tu trabajo. Gracias a vosotros, gracias a ti, Santi. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos a despedir deseándoles que disfruten de este fin de semana. Les recordamos que este domingo nos escuchamos a las 10:15 aquí en COPE Rioja, en Iglesia Noticia. Que pasen un feliz fin de semana. La Iglesia es más de lo que se ve a primera vista. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo.
Es la luz que alumbra a toda persona, porque la Iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7.